La pantalla de navegación mostraba exactamente dónde debería estar New Haven. Rita Hayes revisó las coordenadas 3 veces, porque le temblaban las manos. Su barco de suministros llevaba medicinas, herramientas y regalos de cumpleaños para los colonos. 200. Las familias esperaban esos suministros. Su propia hermana vivía allí con su esposo y sus gemelos. Chicos, escáneres rotos, dijo Paul desde la estación de sensores. Su voz sonaba demasiado calma, como si la estuviera forzando. No consigo nada, no hay estaciones orbitales, ni actividad en la superficie, ni tráfico tranquilo. Rita se dirigió a su puesto y observó las lecturas ella misma. Las pantallas mostraban un espacio vacío donde un mundo próspero debería ser. Se suponía que New Haven tendría 3 muelles orbitales, 40 satélites y el parloteo constante de las operaciones mineras. En cambio, el escáner mostró señales de radiación y campos de escombros extendiéndose por la órbita del planeta. Ejecuten un análisis de espectro completo, dijo. Sintió la garganta, apretado. Compruebe la composición atmosférica. Los dedos de Paul manipularon los controles. Los resultados llegaron en oleadas de malas noticias. La atmósfera estaba llena de partículas. La temperatura de la superficie, las lecturas estaban fuera de control en una docena de lugares. Los océanos se estaban evaporando. Todas las señales apuntaban a la misma conclusión imposible. Alguien había quemado el planeta entero. Rita activó la baliza de emergencia del barco y comenzó a grabar. Soy la capitana Rita Hayes del Mercante, Nave Meridian Runner. Hemos llegado a la colonia New Haven y encontramos una destrucción planetaria total. La infraestructura parece destruida. No se detectan señales de vida. Se solicita respuesta militar inmediata y equipo de investigación. Su tripulación de 8 personas se reunió en el puente. La mayoría de ellos habían familiares o amigos en New Haven. Nadie habló. Solo vieron cómo las lecturas del escáner se actualizaban con más datos terribles. Detalles: 0,000 personas, mineros, agricultores, maestros, niños, todos desaparecidos. Estoy recogiendo algo, dijo Paul. De repente, escombros nube en dirección 270. Parece que podría provenir de una grabadora de datos. Rita ordenó a la nave que se acercara. Usaron las pinzas de carga para jalar un trozo de metal retorcido del tamaño de un refrigerador. Había sido parte del edificio administrativo principal de la colonia. El núcleo de datos en su interior estaba dañado, pero parcialmente funcional. Paul lo conectó a sus sistemas e inició el proceso de recuperación. El archivo que llegó fue una transmisión de video del monitor orbital de la colonia. Rita vi cómo aparecían 6 enormes buques de guerra en la grabación. Eran naves elegantes con agujeros curvos marcados en símbolos que reconoció de las cartas galácticas. Naves de la jerarquía Drak. La grabación mostró que esos barcos tomaron posiciones alrededor de New Haven. No hubo ningún mensaje de advertencia ni exigencias. El Droak. Las naves simplemente abrieron fuego con armas de bombardeo orbital. Los primeros ataques impactaron las principales ciudades. Millones de toneladas de roca y metal se quemaron en segundos. Luego, los barcos atacaron las zonas agrícolas, la planta de tratamiento de agua, instalaciones, las escuelas. La transmisión final vino de la oficina del gobernador de la colonia, una mujer. La voz se quiebra por la estática y el miedo. No responden a nuestras llamadas, simplemente nos están matando. Que alguien le diga a la Tierra qué pasó aquí. Diles que el DAC hizo esto, diles que nosotros... La grabación terminó en ruido blanco. Rita lo puso una y otra vez. Observó la ciudad de su hermana desaparecer en un destello de fuego de plasma. Vio cómo las escuelas donde sus sobrinos estudiaban se convertían en cenizas, 0,000 seres humanos sin ninguna razón que pudiera entender. Envíenlo todo a la Tierra, dijo en voz baja. Cada escaneo, cada grabación, cada dato que tenemos, prioridad alfa del mercado y enrutarla a través de canales militares. La tripulación trabajaba en silencio. Rita sabía qué sucedería después. El gobierno de la Tierra vería esta evidencia y exigiría respuestas. La Asamblea Galáctica
Celebrarían reuniones y debates, quizás condenarían el ataque, quizás sugerirían negociaciones, pero Rita había pasado suficiente tiempo comerciando con especies alienígenas como para saber cómo pensaban. La galaxia funcionaba con reglas que la humanidad apenas comprendía. Las disputas territoriales se resolvían con conflictos limitados, las bajas eran minimizadas. Las guerras terminaron con tratados y reparaciones. La idea de borrar un centro de población se consideraba una barbaridad. Se preguntó si los Dritch lo entendían, lo que realmente habían hecho. La humanidad se había unido a la comunidad galáctica hacía solo 60 años. La mayoría de los extraterrestres veían la Tierra como jóvenes e ingenuos. Probablemente esperaban que los humanos aceptaran esta pérdida como parte de cómo funcionaba la política espacial. Rita miró el planeta muerto en su escáner. Ella pensó en la risa de su hermana y en los dibujos de su sobrino que siempre cubrían el refrigerador. Son personas que se despertaron una mañana y nunca pudieron despedirse. El DAC había hecho una grave error. Habían juzgado a la humanidad según estándares galácticos, pero los humanos tenían su propia forma de lidiar con pérdida, su propio sentido de justicia, su propio punto de quiebre. Preguntó Rita. 72 horas, respondió Paul. Rita asintió, lentamente. Luego, en 72 horas, la galaxia aprenderá algo nuevo sobre humanos. Ordenó a su nave que mantuviera la posición y continuara escaneando. Allí podría haber más evidencia en los escombros, más grabaciones, más pruebas de lo que sucedió aquí. Y cuando la respuesta de la Tierra... Llegó el momento en que los políticos y los generales vieron lo que ella vio y necesitaron todos los detalles. La jerarquía DIC formaba parte de la Asamblea Galáctica. Eran considerados guerreros honorables con un ejército orgulloso. Tradición, siguieron las reglas de la guerra civilizada. Desrocel civiles humanos sin previo aviso ni piedad. Rita se preguntó si se dieron cuenta habían comenzado algo que no se podía detener. La transmisión de emergencia de Rita Hayes llegó a la Tierra en un martes por la mañana. El almirante David Ortiga estaba almorzando en su oficina cuando su ayudante irrumpió por la puerta con un dato. El rostro del joven oficial palideció. «Señor, necesita...» «Veo esto inmediatamente». Orga dejó su sándwich y tomó la libreta. El primer archivo mostraba el escáner, lecturas de la ubicación de New Haven. Espacio vacío donde debería estar una colonia. Revisó los informes de radiación, análisis de escombros y datos atmosféricos. Se le enfrió el estómago. Entonces observó la grabación. 6 buques de guerra Drak aparecieron en la pantalla. Sin previo aviso, sin comunicación, solo muerte lloviendo desde la órbita. Orga había servido en el ejército durante 38 años. Había visto imágenes de combate de una docena de conflictos, pero esto era diferente. Era un exterminio sistemático. Vio desaparecer las ciudades, vio arder las zonas agrícolas. 100 personas mueren en menos de 4 horas. «Pónganme al Consejo de Defensa», dijo Orga en voz baja. En 2 horas, todos los líderes militares importantes de la Tierra estaban sentados en el Centro de Comando de Emergencia. La grabación se reprodujo en la pantalla principal. Nadie habló, hasta que terminó. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para aplastar a Stone. Los Drowak afirmaron que el sistema estaba en territorio en disputa, dijo el general Lynch Chen, leyendo un informe diplomático. Dicen que la colonia New Haven violó sus límites de expansión. Había niños en ese planeta, dijo la almirante Patricia Reeves. Ella era la embajadora de la Tierra ante la Asamblea Galáctica. Tenía las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. Familias, granjeros. Mi compañera de cuarto en la universidad vivía allí, con su hija. Preguntó Orga. Patricia se rió. El sonido era amargo y equivocado. Expresaron una leve desaprobación. El representante de Drowak, el alto comandante Salvin, ofreció una disculpa formal. Lo calificó como una desafortunada reacción exagerada al territorio humano. Expansión. La Asamblea quiere que aceptemos reparaciones y redefinamos los límites. ¿Reparaciones? Orga repitió las palabras lentamente. Quieren pagarnos dinero por...
Terosal civiles asesinados. Así funcionan los conflictos galácticos. Patricia dijo, guerra limitada, acuerdos negociados, preservación de infraestructura. La Asamblea no ha visto una guerra total en más de 600 años. Creen que seguiremos sus reglas. Ortega se puso de pie, caminó hacia la pantalla principal y sacó un mapa táctico del espacio conocido. El territorio de la Tierra era marcados en azul. El espacio Drex se mostraba en rojo. Entre ellos se encontraban docenas de puntos neutrales, sistemas y los territorios de otras especies en asamblea. ¿Cuántas naves podemos movilizar?, él preguntó. La general Chen revisó su panel de datos. 0 buques de guerra, desde destructores hasta acorazados. Se necesitarían 3 semanas para reunir la flota. Dijo Orga. La sala volvió a quedar en silencio. Patricia se levantó lentamente. David, si movilizamos a toda la flota, la asamblea lo interpretará como un acto de agresión. Ninguna especie ha hecho eso en siglos. Bien, dijo Ortega, que vean lo agresivos que podemos ser. Intentarán negociar, dijo el almirante James Foster. Ofrecerán mediación, territorio, concesiones, transferencias de tecnología. La Asamblea hará todo lo posible para evitar una guerra a gran escala. Ortega se volvió hacia el Consejo. Su voz era tranquila, pero cada palabra tenía peso. No quiero sus negociaciones, no quiero sus disculpas. Quiero que la jerarquía de DAC entienda lo que han hecho. ¿Qué son?, preguntó Patricia. Dijo Orga. Srsul de los nuestros, Sil de los suyos. El silencio en la sala era absoluto. El general Chen lo rompió primero. Hablar de atacar a la población civil. Eso viola todas las convenciones de guerra galáctica. Primero lo violaron, respondió Ortega, y la Asamblea no hizo nada. Nos ofrecieron dinero y esperaban que lo aceptáramos. Tratan las vidas humanas como fichas de negociación en un territorio. Patricia cerró los ojos. Cuando los abrió, las lágrimas corrían por sus ojos, por su cara. Si hacemos esto, nos convertiremos exactamente en lo que temen. La humanidad será marcados como especie peligrosa. Podrían unirse contra nosotros. Que lo intenten, dijo el almirante Foster. Tenía la mandíbula apretada. Mi nieto estaba en New Haven. Él tenía 6 años. Si la galaxia cree que aceptaremos su asesinato como una nota política, están a punto de aprender. De lo contrario, Orga sacó los gráficos de despliegue de la flota. Terosel naves. Los Dritch tienen Sul, pero la mayoría están dispersos por su territorio. Rápido y contundente. No objetivos militares, solo centros de población. Se rendirán antes de que completemos la operación, dijo el general Chen. No lo sé. Quiero que se rindan, dijo Ortega rotundamente. Quiero que sientan exactamente lo que sentimos nosotros. Quiero que todas las especies en el galaxia para entender que las vidas humanas no son negociables. Ataca a nuestros civiles y responderemos de la misma manera. Patricia se secó la cara. La Asamblea intentará detenernos. Podrían enviar fuerzas de la coalición. Luego nos ocupamos de ellos también. Orga dijo, cualquier especie que interfiera se convierte en nuestro enemigo. El general Chen miró los números de la flota. De nuevo, esta es la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. Estamos hablando de una guerra de aniquilación. No, la corrigió Ortega. Aniquilación. Estarían destruyendo toda su civilización. Estamos hablando de justicia. Ser Rosel. Nosotros, Rusil, entonces paramos. ¿Y si la escalada se intensifica, el almirante Foster?, preguntó. No tendrán la oportunidad, dijo Ortega. Nuestra flota será el doble de grande, del tamaño de cualquier cosa que puedan ensamblar rápidamente. Entrarán y saldrán antes de que puedan montar una defensa efectiva. Patricia se sentó pesadamente. Tendré que dirigirme a la Asamblea. Cuéntales lo que viene. Diles que le dimos a la paz una oportunidad. Orga dijo, díganles que seguimos sus reglas y acudimos a ellos en busca de justicia. Díganles que nos fallaron. Ahora la humanidad impartirá su propia justicia. Las órdenes de movilización fueron. En cuestión de 1 hora, en toda la Tierra y sus colonias, naves militares se prepararon para el despliegue.
Las tripulaciones fueron retiradas de sus permisos, se armaron los sistemas de armas y se activaron las cadenas de suministro. La noticia de la destrucción de New Haven se extendió por el espacio humano como un reguero de pólvora. La reacción pública fue inmediata y unificado. No hay protestas contra la acción militar, ni llamados a la moderación, solo furia fría y concentrada. Naves de guerra humanas comenzaron a avanzar hacia territorio Drak. Enviaron urgentemente mensajes exigiendo negociaciones. La tierra los ignoró todos. El alto comandante Salvin pronunció un discurso sobre el honor y la superioridad militar de los Drowak. Prometió a su pueblo que la humanidad aprendería el precio de desafiar a una verdadera especie guerrera. Sus oficiales de inteligencia no estaban tan seguros. Habían corrido números. La flota de la Tierra era enorme y se movía con un propósito aterrador. Un analista junior se dio cuenta de hacia dónde se dirigían las naves humanas, no hacia instalaciones militares ni hacia objetivos estratégicos, hacia mundos coloniales, hacia ciudades, hacia el mismo tipo de objetivos que Eldritch había alcanzado. Intentó advertir a sus superiores. La despidieron. Preocupaciones. Ninguna especie civilizada cometería tal barbarie. Estaban a punto de aprender que la humanidad tenía una definición diferente de civilización. El capitán mercante Yulvin del consorcio comercial Velnari transportaba fertilizante a través del espacio neutral cuando el humano, la flota pasó. Sus sensores los detectaron primero, miles de firmas, luego decenas de miles, buques de guerra individuales. Yulvin había estado comerciando durante 43 ciclos, había visto grupos de batalla Drowak y armadas de Centuri, había presenciado los grandes desfiles de la flota de asamblea, nada comparado con lo que ocurría. Su nave ahora mismo. Las naves humanas viajaban en perfecta formación, los destructores flanqueaban enormes dreadnoughts, los grupos de portaaviones se movían en coordinación, patrones, los barcos de suministro viajaban en grupos protegidos en el centro. Zeusel Partes, este es el barco mercante Velnari Golden, el profeta solicita un salvoconducto. Yuluven transmitió por canales estándar, la respuesta llegó de inmediato, una voz humana, profesional y fría. Buque mercante puede proceder, mantenga su rumbo y velocidad actuales, no se desvíe. Yulvin observó pasar la flota durante 3 horas. Su tripulación se reunió en los puertos de observación, mirando en silencio. Los humanos no solo se movilizaban para la guerra, se movilizaban por algo que la galaxia no había visto en siglos. Guerra total. El oficial de comunicaciones de su nave recibió un mensaje prioritario de la Asamblea Galáctica. Sesión de emergencia en curso. Todas las especies miembros estaban siendo informados sobre la situación humana. Yulvin escuchó la transmisión. Alto, el comandante Svin de los Drowak hablaba. Su voz transmitía confianza y apenas disimulaba desprecio. Los humanos están adoptando una postura. Svin dijo que han movilizado su flota para presionar. Nos obligan a pagar mayores indemnizaciones. Este es el comportamiento esperado de una especie emocional. Una vez que se den cuenta, si se dejan intimidar, negociarán. Embajadora Patricia Reeves de la Tierra estaba hablando. Yulvin la había conocido en una cumbre comercial. Era amable y sentía curiosidad por la cultura Nari. La voz que surgía a través de la calma no se parecía en nada a esa persona. Civiles sin provocación ni advertencia, afirmó. Cada palabra fue precisa y agudo. Llevamos este crimen a la asamblea. Nos ofrecieron dinero y ajustes territoriales. Trataron a la masa asesinato como una disputa fronteriza menor. La colonia estaba en un espacio disputado. Svin interrumpido. Su gente fue advertida sobre la expansión en territorio reclamado. Muéstrame la advertencia, dijo Patricia. Muéstrame cualquier comunicación donde nos hayas dicho que la colonia estaba en disputa. Muéstrame dónde exigiste que nos fuéramos. Muéstrame algo excepto 6 naves de guerra que aparecen sin decir palabra y queman un planeta entero. La sala de asamblea quedó en silencio. Yulvin sabía por qué. No hubo tal advertencia. Eldritch simplemente había atacado. La asamblea tiene procedimientos para este tipo de disputas, dijo el representante de Centuri que intenta mediar.
La humanidad debería seguir los protocolos establecidos, presentar una queja formal y solicitar arbitraje. Hay civilizaciones maneras de manejar esto. Intentamos ser civilizados, dijo Patricia. Nos fallaste. Ahora, manejarlo a nuestra manera. Preguntó la asamblea de Belnari. La respuesta de Patricia fue pronunciada en el mismo tono frío y objetivo. Justicia igualitaria. Cero cel de los nuestros, sil de los suyos. Entonces nos detendremos. La sala de reuniones estalló en voces conmocionadas, múltiples. Las especies comenzaron a hablar de inmediato, exigiendo moderación, amenazas de intervención, recordatorios sobre convenciones de guerra. Patricia esperó hasta que el ruido se calmó. Cualquier especie que interfiera con las operaciones militares de la Tierra se considerarán hostiles. En su lugar, redirigiremos toda nuestra flota hacia ellas. Elijan. Con cuidado. Yulvin sintió que se le secaba la garganta. El embajador humano acababa de amenazar a buques de guerra para respaldar esa amenaza. El representante de Century lo intentó de nuevo. Esto es una locura. Atacar a la población civil viola todos los principios de la guerra civilizada. Harías ustedes mismos paras. Eldritch ya violó esos principios. ¡Qué indignación cuando murieron nuestros civiles! ¿Dónde estaban esos principios cuando nos ofrecieron créditos y líneas territoriales? ¿Quieres imponernos reglas que no les impusiste a ellos? La acción de Dritch fue lamentable, dijo Century, pero 2 errores no hacen un acierto. Patricia se rió. El sonido era duro y amargo. No tienes idea de lo que los humanos consideran correcto e incorrecto. Nos juzgaste según tus estándares. Asumiste que aceptaría tu justicia. Te equivocaste. El alto comandante Svin habló de nuevo. La jerarquía Dick no se dejará intimidar por las amenazas. Nuestras flotas se están movilizando. Si los humanos quieren guerra, aprenderán por qué nos temen en todo este sector. Ya nos enseñaste, dijo Patricia en voz baja. Nos enseñaste cuando quemaste a nuestras familias. Ahora te enseñaremos algo a cambio. La transmisión terminó. Yulvin miró su tripulación. Todos pensaban lo mismo. Los humanos realmente lo iban a hacer. Iban a atacar a la población civil. La galaxia estaba a punto de presenciar algo que no había visto en más de 600 años. De vuelta en la estación de reunión, las reuniones de emergencia continuaron durante la noche. Los analistas militares presentaron sus informes. Las noticias fueron generalmente malas. La composición de la flota humana sugiere un asedio. Guerra, dijo el asesor militar de Turín. Han traído una potencia de fuego abrumadora y suficientes suministros para operaciones extendidas. Esto no es una demostración de fuerza, es una preparación para destrucción sistemática. Sus vectores objetivo indican mundos coloniales, añadió un oficial táctico Centuri. Centros de PP, no instalaciones militares. Su intención es: haga exactamente lo que dijo su embajador. Los miembros de la asamblea se miraron entre sí, otro en creciente pánico. El representante de Belnari expresó lo que todos estaban diciendo, pensando. ¿Podemos detenerlos? Los asesores militares intercambiaron miradas. Finalmente, un oficial superior de Turín habló. Reunir una flota de coalición llevaría semanas. Los humanos llegarán a territorio Drak en 3 días. Incluso si nos movilizáramos de inmediato, no pudimos igualar sus números y han amenazado con atacar a cualquier especie que interfiera. Seguramente no atacarían a varias especies, dijo el Century. ¿Arriesgarías tu mundo natal para encontrar? Preguntó el Nari. Nadie respondió. El alto comandante Svin se mantuvo confiado. Concedió entrevistas a Galactic News Services, describiendo cómo el honor y la destreza militar de Dritch prevalecerían. Su hogar. La flota se estaba reuniendo. Se estaban reforzando las estaciones de defensa, las estaciones terrestres. Se estaban poniendo en funcionamiento las armas, pero en una pequeña oficina en las profundidades de Dritch Inteligencia Militar, la analista junior Kelro estaba analizando diferentes datos. Había obtenido registros históricos humanos, las guerras de la Tierra, sus conflictos, su patrón de respuesta cuando se les presiona hasta el límite. Los humanos tenían un dicho. Lo encontraron en su base de datos cultural. No provocamos el incendio, pero lo apagaremos.
Kelra hizo cálculos de probabilidad, modeló patrones de ataque humanos basándose en su historia militar. Los resultados fueron consistentes y aterradores. Una vez, humanos comprometidos con la guerra total no se detuvieron hasta lograr su objetivo o ser completamente destruidos. No hubo término medio. Envió su informe al alto mando, se marcó como urgente. Su análisis concluyó que los Dritch necesitaban evacuar todos los mundos coloniales inmediatamente y pedir la paz antes de que llegara la flota humana. La respuesta llegó en 1 hora. Su informe fue desestimado por alarmista. El alto mando le recordó que ninguna especie civilizada cometería realmente. ¡Qué atrocidades! Los humanos estaban fanfarroneando. Kelra miró sus pantallas. 3 días. Hasta que la flota humana llegó al espacio Drowak. Pensó en su hermana que vivía en el mundo colonial Kesher con sus 2 hijos. Envió un mensaje privado a su hermana diciéndole que se fuera a cualquier barco que se alejara de Drowak. Territorio. Su hermana respondió preguntando si esto era una broma. Kelra se quedó mirando el mensaje un buen rato. Luego empezó a empacar sus pertenencias. Cuando los humanos hicieron lo que prometieron, que cuando la galaxia se diera cuenta de que la Tierra no estaba fanfarroneando, la jerarquía Dritch caería. Y Kelra quería estar lejos. Pero los ciudadanos Driak, la mayoría eran agricultores y mineros que se habían establecido allí hacía 3 generaciones. El planeta tenía 2 lunas, bosques espesos y ciudades construidas a lo largo de 3 ríos importantes. Los niños jugaban en los parques, los mercados vendían productos frescos. Producir. La vida continuó como lo había hecho durante décadas. Ryland trabajaba en el hospital central como una cirujana. Estaba terminando su turno matutino cuando la sirena de emergencia empezó a sonar. Su comunicador se activó automáticamente con una alerta sistémica. Ciudadanos, aquí Defensa Planetaria. Comando, flota no identificada se acerca. Diríjanse a los refugios de emergencia inmediatamente. Ryland corrió a la plataforma de observación. Otros miembros del personal del hospital ya estaban allí, mirando al cielo a través de las altas ventanas. Al principio no vio nada. Luego, la red de defensa se activó y pudo rastrear las firmas entrantes en la pantalla de emergencia. 0 contactos. La cifra parecía imposible. Eso no puede ser cierto, dijo ella. Colega Voron, no existe una flota tan grande. Aparecieron las primeras naves humanas, en órbita como estrellas que de repente se encendieron. Siguieron apareciendo más y más hasta que el cielo estaba lleno de ellos. Ryland había servido en el ejército Drowak. Reconoció una formación de asedio cuando vio uno. La flota de defensa planetaria se lanzó. 12 naves de guerra se elevaron desde la superficie para encontrarse con los invasores. Ryland los observó arremetiendo contra la flota humana como insectos atacando una montaña. Las naves humanas abrieron fuego. Sus armas eran precisas y devastadoras. En menos de 10 minutos, las 12 naves Dral fueron destruidas. Los humanos no persiguieron las cápsulas de escape, simplemente eliminó la amenaza militar y volvió a la formación. Se están posicionando sobre las ciudades, Vorin dijo en voz baja. Estaba mirando la pantalla táctica, no las bases militares ni las zonas industriales, ciudades. Ryland sintió que se le formaba hielo en el estómago. Pensó en el alto comandante Solvin. Discursos, cómo decía que los humanos eran débiles y emocionales, cómo los Dritch les enseñarían la guerra adecuada. Pensó en la colonia humana que había sido destruida sin previo aviso, su dispositivo de calma. Se activó de nuevo. Esta vez la voz era humana. Hablaba en perfecto draquico, idioma sin acento. Atención, ciudadanos de Kesher. Esto es, Almirante David Ortega de la Flota de Defensa de la Tierra. Hace 3 semanas, la jerarquía Dritch atacó la colonia humana de New Haven. Civiles sin previo aviso ni piedad. Nosotros están aquí para cobrar el mismo pago. Tienen 2 horas para hacer las paces con sus dioses. La transmisión terminó. Se desató un caos en el hospital. La gente gritaba, corría e intentaba llamar a sus familiares. Raylan agarró el brazo de Voron. «Necesitamos evacuar a los pacientes», preguntó Voron. La voz era hueca.
Tienen todo el planeta rodeado. Raylan volvió a mirar al cielo. Las naves humanas se estaban reposicionando. Sus sistemas de armas se estaban activando. Podía ver cómo se acumulaban las señales de energía. En la pantalla táctica se preparaban para disparar. «Lleven a todos a niveles más bajos», dijo. «Al menos podemos intentarlo». Corrió por el hospital. Pasillos, ayudando a mover pacientes, ancianos que no podían caminar rápido, niños recuperándose de cirugías. El personal trabajaba frenéticamente, pero Raylan sabía que era inútil. Si los humanos usaban armas de bombardeo orbital, no. El sótano protegería a cualquiera. Su calma personal vibraba. Un mensaje de ella, hermana Kelra, que trabajaba en inteligencia militar. Solo 3 palabras. Lo siento. Raylan lo entendió. Kelra lo vio venir. Intentó advertir a la gente. Nadie escuchó. Los primeros ataques impactaron la capital, a 30 kilómetros de distancia. Raylan sintió. La onda expansiva atravesó las paredes del hospital. Las alarmas sonaron. La red eléctrica parpadeó. Miró por una ventana y vio una nube de hongo elevándose hacia el cielo. La flota humana no apuntaba a instalaciones militares. Atacaban centros de población con la misma eficiencia sistemática con la que habían traído para destruir la flota de defensa. La ciudad industrial del norte fue la siguiente. Luego el centro agrícola del este. La ciudad de Raylan ocupaba el 4º lugar en la lista. Ella observó las naves humanas alinean sus armas. Parte de su mente catalogaba todo clínicamente. Esto era lo que New Haven lo había experimentado. Esto era lo que su gobierno le había hecho a otra especie y lo consideraba justificado. Los hospitales comenzaron a evacuar, pero no había a dónde ir. Las calles estaban congestionadas con vehículos. La gente estaba corriendo en todas direcciones. Algunos se dirigieron al puerto espacial, pero las pocas naves de transporte ya habían despegado, sobrecargadas. Con quien llegara primero. Un paciente anciano agarró la mano de Raylan. Él luchó en las guerras territoriales hace 40 años. Preguntó. Raylan negó con la cabeza. Tienen demasiadas naves. Nuestros militares no pueden alcanzarnos. Con el tiempo. Entonces moriremos por el orgullo de Salvin, dijo el viejo soldado con amargura. Disparos de armas. Raylan vio los rayos de luz descender de la órbita como columnas de fuego. Golpearon primero el centro de la ciudad. Edificios que habían permanecido en pie durante 200 años desaparecieron en un instante. El hospital se sacudió violentamente. Las ventanas se hicieron añicos. El techo empezó a derrumbarse. Raylan cerró los ojos y pensó en el mensaje de su hermana. Kelra había intentado advertir a todos, había enviado informes que fueron ignorados. El liderazgo de Drowak habían estado tan confiados, tan seguros de que los humanos nunca harían esto. Habían sido agraviados. El bombardeo continuó durante 6 horas. La flota humana disparó con precisión mecánica, borrando sistemáticamente cada ataque importante. Centro de población en Keshar. No atacaron granjas ni bosques, solo ciudades, únicos lugares donde vivían civiles Drak. Cuando terminó, Keshar Rehosil. Los supervivientes se encontraban dispersos en zonas rurales o habían conseguido escapar en los pocos barcos que llegaron a tiempo. El almirante Ortega transmitió un mensaje más al planeta muerto. Rehosil Dotra. Humanos, recogeremos el resto de tus otras colonias, esto es, justicia. La flota humana se reorganizó y se dirigió al siguiente objetivo. Salieron de Keshar, ardiendo tras ellos. Al otro lado de la galaxia, la Asamblea Galáctica observaba con horror. Las transmisiones en vivo desde Keshar se transmitieron hasta que los satélites de comunicación fueron destruidos. Todas las especies vieron lo mismo. Exterminio sistemático aplicado con fría eficiencia. La representante Centauri se encontraba en la sala de reuniones con la voz temblorosa. De verdad lo hicieron. Los humanos, en realidad, atacaron a la población civil. Debemos intervenir, dijo el Torin. Asesor militar. No podemos permitir que esto continúe. Embajadora Patricia Reeves. Apareció en la pantalla principal. Su expresión era inamovible. Cualquier especie que envíe fuerzas militares contra la flota de la Tierra se considerará hostil. Resolutó las naves hacia su planeta natal.
elijan, con cuidado. La sala de la asamblea quedó en silencio. Todos los representantes miraron a sus colegas. La matemática era simple y terrible. La flota humana era más grande que cualquier coalición que pudieran reunir. Rápidamente. Y los humanos habían demostrado que atacarían a los civiles sin dudarlo. Nadie votó por intervenir. El alto comandante Svin estaba en emergencia, reuniones con el liderazgo militar del DRAC. Su confianza anterior se había evaporado. Preguntó. El informe del analista junior Kelra fue... Finalmente se leyó. Detallaba la historia militar humana, su capacidad para guerra total cuando se lleva al extremo, su concepto de respuesta proporcional. Todo había estado ahí, nadie lo había creído. Necesitamos evacuar el colonias, dijo el ministro de Defensa Torrell. Eso tomaría semanas, dijo Svin. La flota humana llegará a 3 más colonias en los próximos 2 días. Entonces nos rendimos, dijo Torrell. Preguntó Sulvin. No ofrecen condiciones, no exigen territorio ni tecnología, afirmaron. Su objetivo es claro, Drersoslel muertos, no se detendrán hasta que alcancen esa cifra. Los líderes del DAC permanecieron en silencio, atónitos. Habían comenzado una guerra usando sus reglas. Los humanos la estaban terminando usando las suyas, y el DRAC no podía hacer nada, excepto ver cómo sus colonias arden una a una. La segunda colonia del DRAC cayó sobre un jueves, el tercero cayó el viernes. Chersil civiles DRAC más. La galaxia observaba cada momento a través de transmisiones de emergencia y canales militares. La cadena de noticias Nari mostró imágenes de los ataques, buques de guerra humanos moviéndose en perfecta formación, huelgas que caían como lluvia, ciudades en llamas, a todas. Los comentaristas hablaban en voz baja y asustados. Nunca habían visto algo así en sus vidas. La embajadora Patricia Reeves se dirigió a la de nuevo en la Asamblea Galáctica. Esta vez no estaba sola, había traído invitados. La pantalla principal mostraba a una docena de personas sentadas en sillas. Eran personas comunes, un maestro, un granjero, un médico, un ingeniero. Patricia los presentó uno por uno. Ella es Catherine Wright, dijo señalando a una anciana canosa. Su hija Amanda vivía en New Haven con su familia. Amanda era botánica y estudiaba la adaptación de los cultivos. Tenía 2 hijos, Michael, de 8 años, y Sarah, de 5. Catherine miró fijamente a la cámara. Tenía la cara mojada por las lágrimas, pero su voz era firme. A mi nieta Sarah le encantaba pintura. Me enviaba fotos todas las semanas, flores, estrellas y sus amigos del colegio. La última foto que recibí nos mostró a nuestra familia, a todos juntos. Lo pintó 3 días antes del sorteo. La mató. Patricia pasó a la siguiente persona. Este es Robert Hayes. Mi hermano era dueño de una operación minera en New Haven. 15 empleados se fueron. Robert se inclinó hacia adelante. Mi hermano me envió un mensaje durante el ataque. Estaba atrapado en la oficina de minería con su tripulación. Me dijo que me amaba. Me dijo que cuidara de su esposa. Entonces se cortó la transmisión. La escuché cientos de veces intenté escuchar algo más, cualquier otra cosa. Pero eso fue todo, solo adiós. Uno a uno los humanos hablaron. Cada uno había perdido a alguien en New Haven, familiares, amigos, colegas. No eran diplomáticos ni militares, eran personas comunes cuyas vidas habían sido destrozadas por un bombardeo orbital. Los asambleístas observaban en un silencio incómodo. No se trataba de víctimas abstractas, eran reales, personas con pérdidas reales, y los humanos se aseguraban de que la galaxia los viera. Patricia esperó a que la última persona terminara de hablar. Luego sacó las imágenes de New Haven, la misma grabación de que Rita Hayes se había recuperado. 6 buques de guerra D aparecieron sin previo aviso. El bombardeo comenzó. Desesperadas transmisiones finales. Les trajimos esto, dijo Patricia en voz baja. Les mostramos la evidencia. Nosotros pediste justicia y nos ofreciste créditos, ajustes territoriales, acuerdos negociados, trataste a las masas. El asesinato es como una pequeña disputa fronteriza que podría resolverse con papeleo, señaló a la gente que estaba detrás de ella. Estas son las familias de New Haven. Vinieron al gobierno de la Tierra preguntando qué haríamos. Les dijimos,
¿verdad? A la galaxia no le importan las vidas humanas. La Asamblea no impartirá justicia, así que nosotros la impartiremos, nosotros mismos. El representante de Centauri se puso de pie. Esto es manipulación emocional. Estás intentando justificar los crímenes de guerra con sentimentalismo. Patricia sonrió. No fue una experiencia agradable. Expresión. ¿Dónde estaba tu preocupación por los crímenes de guerra cuando los Drilech atacaron New Haven? ¿Dónde estaba tu indignación entonces? ¿O solo importa cuando los humanos se defienden? 2 errores no hacen un acierto, repitió el Centauri. Sigues diciendo eso, respondió Patricia, pero no han hecho nada para abordar el primer error. Quieren que absorbamos la pérdida y sigamos adelante, que aceptemos que nuestros civiles pueden ser asesinados sin consecuencias reales. Nos negamos. El alto comandante Salvin apareció en una pantalla separada. Parecía mayor que hacía una semana. La confianza se había esfumado. La jerarquía de Dritch solicita formalmente la mediación. Estamos dispuestos a negociar los términos. Preguntó Patricia con frialdad. Rosal de los nuestros. Estamos cobrando el mismo pago. No hay nada que discutir. Evacuaremos nuestras colonias, dijo Svin, desesperadamente. Aleja a los civiles de los centros de población. Puedes tomar objetivos militares en su lugar. No queremos objetivos militares, dijo Patricia. Queremos exactamente lo que nos arrebataron. 0 civiles. Cuando hayamos recopilado esa cifra nos detendremos. No antes. El representante de Nari intentó intervenir. Seguramente hay otra manera. Más reparaciones, transferencias de tecnología, concesiones territoriales, cualquier cosa para detener este derramamiento de sangre. Patricia se giró para mirar directamente a la Velnari. ¿Cuánto vale una vida humana? Dame un número. Dime cuántos créditos que crees que equivalen a mi compañera de cuarto de la universidad y a su hija. Dime qué tecnología es de comercio justo para una niña de 8 años. Michael, que quería ser astronauta, no tenía ningún representante de Velnari. Respuesta. Patricia continuó. Estás intentando ponerle precio a las vidas humanas. Porque así es como se hacen las cosas. El comercio, la negociación, todo tiene un valor calculable, pero no aceptamos sus valores. No intercambiamos a nuestros muertos por sus conveniencias. Mostró pantallas tácticas que mostraban la posición actual de la flota humana. Civiles del DLC hasta el momento. Sí, entonces nos retiraremos. ¿Y si el DLA toma represalias?, preguntó el asesor militar de Torren. Luego regresamos con el doble de naves y el doble de la cuenta, dijo Patricia rotundamente. Cada civil Drac asesinado después, si nos retiramos, sumamos 2 a nuestro próximo total. Háganles entender eso. Háganles entender el precio de la escalada. La asamblea se disolvió en el caos. Varias especies comenzaron a gritar a la vez, exigencias de sanciones contra la Tierra, amenazas de intervención militar, exigencias para el arresto de Patricia. Ella esperó. El ruido se apagó. Cuando volvió a hablar, su voz atravesó la cámara como una cuchilla. Cualquier especie que interfiere se convierte en nuestro enemigo. Redireccionaremos toda nuestra flota. Haremos con sus colonias exactamente lo que estamos haciendo. Al Drac. Y tenemos 60,000 naves para cumplir con eso. Promesa, ¿amenazarías a toda la galaxia?, preguntó el Centauri con incredulidad. Permitiste que destruyera nuestra colonia, dijo Patricia. Nos ofreciste dinero y lo llamaste justicia. No nos dejaste otra opción, sino para hacer cumplir nuestras propias reglas. Si eso nos convierte en sus enemigos, que así sea. Pero entiéndanlo muy claramente. Nosotros no volveremos a ser víctimas, no aceptaremos nuestras muertes como posición de negociación. Ataca a nuestros civiles y responderemos, en especie cada vez. La transmisión terminó. A través del espacio conocido, las especies comenzaron preparativos militares de emergencia, no para luchar contra la Tierra, sino para protegerse. Los humanos demostraron que harían exactamente lo que prometieron, sin fanfarronería ni poses, simplemente una ejecución fría y metódica de los objetivos establecidos. Las colonias Drouch comenzaron evacuaciones. Los barcos de transporte realizaron rutas constantes intentando alejar a los civiles de los principales centros de población, pero era demasiado lento. La flota humana se movía más rápido.
La analista Junior Kelra había escapado a una estación neutral. Vio las noticias que mostraban la destrucción. Su hermana había muerto en Kesher junto con Rosel personas, la hermana que envió mensajes preocupados preguntando si la evacuación, la advertencia era una broma. Kelra pensó en los discursos del alto comandante Solvin sobre el honor y superioridad militar, sobre enseñar a los humanos su lugar. Todo ese orgullo y la confianza se había quemado en 3 mundos coloniales. Ella sacó a relucir el ejército de la tierra. Historia de nuevo, lea sobre sus guerras, sus respuestas a los ataques. Hubo una patrón. La humanidad podría ser pacífica, podría ser cooperativa, pero los empujó demasiado lejos, los lastimó lo suficiente y se convirtieron en algo completamente distinto. La galaxia estaba aprendiendo esa lección ahora, aprendiéndolo en ciudades en llamas y conteos de bajas, aprendiéndolo mediante la destrucción sistemática de Drowak, colonias, y lo peor que Kelra se dio cuenta fue que la humanidad no estaba siendo cruel. Ellos estaban siendo justos, estaban tomando exactamente lo que les habían quitado, ni más ni menos. Eso lo hacía, de alguna manera, más terrible. Esto no era rabia ni odio, era justicia impartida con precisión matemática. La flota humana se acercaba al cuarto mundo colonial. Civiles. Dral aún debían morir antes. La cuenta de la Tierra estaba satisfecha. Entonces, si los humanos cumplían su palabra, se detendrían. La galaxia solo podía observar y oremos para que cumplieran su palabra, porque si no lo hacían, si decidían continuar, no habría nada que nadie pudiera hacer para detenerlos. La flota humana rodeó el mundo natal de los Drak como una cerrando el puño. 4.000 millones de personas vivían en el planeta de abajo, ciudades que habían permanecido durante 1000 años, la sede del gobierno y la cultura de Dlak, todo lo que importaba a su civilización se concentraba en un solo lugar. El almirante David Ortiga se encontraba en el puente de su buque insignia, observando las exhibiciones tácticas. Su flota había destruido 3 mundos coloniales. Sil civiles Drow muertos, más para alcanzar el número de muertos en New Haven. Todos los barcos se reportan listos, dijo su oficial táctico. Los sistemas de armas apuntan a los objetivos principales a la espera de su orden, señor. Ortiga lo hizo, no dio la orden. Todavía no. Abrió un canal directo con el mundo natal de los Drak. Aquí el almirante David Ortiga. Alto mando Drak. Tienes 1 hora para responder. El alto comandante Salvin apareció en pantalla. El orgulloso guerrero que había dado discursos sobre la superioridad de Drow parecía destrozado. Preguntó, en voz baja. «Quiero que entiendas lo que hiciste», dijo Ortega. «Hace 3 semanas tú destruyó la colonia de New Haven. 1000 personas. No les advertiste, no ofreciste condiciones». «Fue un error», dijo Svin. Se nos quebró la voz. «Un terrible error. Creímos que el sistema era territorio disputado. Actuamos sin la debida diligencia, inteligencia. Asumo toda la responsabilidad». «¿Responsabilidad?». Orga repitió la palabra. «¿Aceptas la responsabilidad? ¿Eso trae de vuelta a los niños? ¿Eso resucita a las familias? ¿Qué dices? ¿Qué significa realmente responsabilidad?». Salvin no tenía respuesta. Orga abrió un archivo. He estado leyendo sobre tu especie. Los Dritch se enorgullecen del honor, de seguir antiguos códigos guerreros, de enfrentarse directamente a los enemigos. ¿Es honorable atacar a civiles sin previo aviso? No, admitió Svin, no fue honorable. Violamos nuestros propios códigos. Nos hemos avergonzado. Entonces entiendes lo que estamos haciendo. La Asamblea Galáctica estaba transmitiendo todo el intercambio. Miles de millones de seres en todo el espacio conocido observaron la interacción humana. El almirante y el comandante del Drak se enfrentan. «Nos rendimos», dijo Salvin. Desesperada, la jerarquía Drak se rinde formalmente a la Tierra. «Aceptaremos cualquier condición, cualquier castigo. No ataquen nuestro mundo natal. No quiero su rendición», dijo Ortega. «Yo queremos justicia igualitaria. Cerrosel, Shil,
Svin cerró los ojos. Cuando los abrió, las lágrimas corrían por sus ojos. Cara. Entonces haz lo que viniste a hacer. Mátanos y acaba con esto. Esa es una opción, coincidió Ordiga. Mis armas apuntan a su capital, a sus centros industriales, a sus campos agrícolas, zonas. Puedo reducir tu mundo natal a cenizas en menos de un día. Hizo una pausa. El silencio se prolongó. Todas las especies que observaban contuvieron la respiración. Erosel de tus habitantes del mundo natal. Enviarlos en naves de transporte a zonas neutrales. Estaciones. Salvin miró la pantalla en estado de shock. Perdonarías nuestro mundo natal. No lo soy. Interesado en el genocidio. Orga dijo, me interesa la igualdad salarial. Olvidas, Bill a cambio. No a través de la muerte, sino a través de desplazamiento, exilio, pérdida del hogar. Raúl de tu pueblo experimenten lo que nuestros colonos experimentaron. La esperanza brilló en la expresión de Solven, luego murió. 0,000 voluntarios nunca serán encontrados a tiempo. Nuestro pueblo se negará. Elegirán quedarse y morir. Entonces elegiré por ellos, dijo Ortega con frialdad. 0,000 ciudadanos, familias con niños, preferiblemente personas con hogares, trabajos y vidas que perderán. Colóquenlos en transporte público y despídelos. La transmisión terminó. El Drowak, el gobierno actuó con una velocidad desesperada. Ciudadanos en todo el país, varias ciudades, maestros, médicos, comerciantes, familias con niños, personas que llevaban una vida normal y que de repente recibieron notificaciones de evacuación. Los ciudadanos elegidos no se fueron voluntariamente. Protestaron, exigieron quedarse, algunos intentaron esconderse, pero el ejército de Dritch impuso la evacuación con la misma eficiencia que los humanos habían empleado en sus ataques. Las familias fueron arrancados de sus hogares con solo lo que podían cargar, subidos a naves de transporte rumbo a estaciones neutrales. Tomó 11 horas. 6,000 civiles Dritch desplazados de su mundo natal, enviados al exilio sin hogar al que regresar. Todo lo que poseían lo dejaron atrás. El almirante Orga observó cómo la última nave de transporte abandonaba la órbita del planeta. Su oficial táctico confirmó el recuento. Israel en total cuando se combina con la colonia Bajas, todos los barcos, Ortega comunicó a su flota, desactiven los sistemas de armas, prepárense para la retirada. Las naves de guerra humanas apagaron sus armas de bombardeo orbital. El asedio, la formación se rompió. Cerros barcos comenzaron a alejarse del hogar del Drak, mundo. Salvin apareció en pantalla de nuevo. De hecho, te estás deteniendo. ¿Mantuviste tu palabra?, preguntó Orga. Creía que los humanos estaban impulsados por emoción. Svin dijo en voz baja, por rabia y venganza. Pensé que una vez que empezaste a matarte no pararía. Nos mueve la emoción. Orga lo confirmó. Nosotros amamos a las personas que mataste. Los lloramos. Queríamos justicia para ellos. Pero no somos monstruos. No matamos por placer. Tomamos exactamente lo que nos quitaste. Ni más ni menos. Así es la humanidad. Hizo una pausa. Pero comprende. Esto, alto comandante, hemos demostrado a la galaxia lo que sucede cuando atacas a nuestros civiles. Si alguna especie comete ese error, si cometemos otro error, responderemos de la misma manera. Daremos igual la muerte, la pérdida. No habrá negociaciones, no hay segundas oportunidades, solo pago igual. La galaxia recordará, dijo Svin. Ver. Sí, lo hacen, respondió Ordiga. La transmisión terminó. La flota humana se retiraron del espacio Drowak, viajaron de regreso a través de territorio neutral hacia la Tierra. En el camino pasaron docenas de barcos mercantes y de observación. Todas las especies los vieron pasar, en silencio. El capitán mercante Velnari Yulvin los volvió a ver. Rentosel, buques de guerra que se dirigen a casa. Transmitió por canales abiertos. Flota humana, aquí el buque mercante Golden. Profeta, ¿tienes pasaje?, respondió una voz humana. Comerciante, buque, gracias por su cortesía. Buen viaje. Yulvin observó cómo la flota desaparecía en FTL. Pensó en lo que habían hecho, la destrucción sistemática, la fría precisión, el recuento exacto de
Vidas tomadas y entregadas. Los humanos habían demostrado que eran capaces de cosas terribles, pero también habían demostrado que tenían límites. Se detuvieron cuando dijeron que lo harían. Eso los hizo más aterrador, nada menos. La Asamblea Galáctica celebró sesiones de emergencia para semanas, se establecieron nuevos protocolos, se escribieron nuevas reglas. El mensaje central estaba claro. Los civiles humanos estaban bajo la protección del ejército de la Tierra. Cualquier especie que los atacara se enfrentaría a una guerra total en respuesta. Nadie discutió, nadie desafió. Las colonias Dritch quemadas fueron prueba suficiente. La embajadora Patricia Reeves se dirigió a la asamblea por última vez. No queríamos esta guerra. Les pedimos justicia y nos fallaste. Así que hicimos cumplir nuestra propia justicia. Esperamos que esto no vuelva a suceder, pero si sucede, si alguna especie, si ataca a nuestra gente, responderemos exactamente de la misma manera. Miró a su alrededor, la cámara a todos los representantes. Pueden llamarnos bárbaros, pueden llamarnos univilizados, pero nunca más. Llámenos víctimas y nunca más volverán a desestimar nuestras pérdidas como bajas aceptables. Rita Hayes regresó a New Haven con una lápida conmemorativa. La colocó en las ruinas de la capital donde mi hermana había vivido. La inscripción era sencilla: Cetoel, almas perdidas, jamás olvidadas. Se hizo justicia. Cecil, que perdieron sus hogares. Nada de eso trajo a alguien de vuelta. Nada de eso borró el dolor. Pero envió un mensaje. Un mensaje que la galaxia recordaría durante generaciones. La humanidad no aceptaría la pérdida de su gente como garantía. Daños, ataque a civiles humanos y la Tierra respondería con medidas terribles. Precisión, no con rabia, no con caos, sino con justicia calculada que coincidió exactamente con lo que se llevó. La flota humana se dispersó de regreso a sus tareas regulares. Los buques de guerra regresaron a rutas de patrulla y posiciones de defensa. La vida continuó, pero todos sabían que algo había cambiado. La Tierra había mostrado la galaxia de lo que los humanos eran capaces cuando se les empujaba más allá de la diplomacia. Habían demostrado moderación y furia por igual. Medida. Habían demostrado que lucharían una guerra total si fuera necesario, pero se detendrían cuando se lograra justicia. La jerarquía Dritch pasó la siguiente década reconstruyéndose, sus colonias fueron reubicadas, su ejército fue reformado, pero nunca volvieron a expandirse a territorios en disputa. Nunca volvieron a atacar a poblaciones civiles. El recuerdo de esos tres mundos en llamas quedó grabado en su cultura. Y a través en la galaxia, cada especie actualizó sus protocolos. Cada academia militar estudió la respuesta humana. Todos los diplomáticos memorizaron las nuevas reglas. No ataque a civiles humanos. No desestime las pérdidas humanas. No asuma que los humanos. Sigue tus reglas de combate. Célula buques de guerra. Llegarán y darán una justicia exacta, terrible e imparable.